siempre, bueno, pueden activar el micrófono tranquilamente cuando quieran, pero a veces, si lo tienen bloqueado, puede ser que lo tengan bloqueado desde acá de la misma configuración. Ustedes se van arriba a la izquierda, al lado donde está la página, tienen como una camarita o tienen bloqueado así. Ustedes apretan esos botoncitos, fíjense que acá le aparece cámara, micrófono, notificación, etcétera, y en el micrófono le tienen que dar a permitir. Si ustedes le permiten, siempre lo va a dejar andar. Si no funciona, puede ser algún tema de configuración o puede ser algún tema que hay que meterse en el explorador y bueno, ya en este caso no se puede, pero siempre pueden usar el chatito y si no está perfecto, si nos mandan las cosas por el chat del WhatsApp, no hay problema. Bien, lo que sí, si estamos en la clase ya en Meet, traten de mandar todo por acá por este chat y apretar la manito para que se sienta el ruidito, porque muchas veces si lo preguntan por el WhatsApp y estamos como remetidos en la clase, a veces el WhatsApp lo dejamos un rato de lado y no lo podemos ver. Bien, vamos entonces. Ayer habíamos estado charlando, no, acá no, ayer estamos acá. Les comenté que compuestos químicos tenemos como dos super mega gráficos para estudiar los compuestos químicos en general. Mi recomendación es que sigan más que todo este, ¿sí? Que es el que les da la relación entre los compuestos químicos. Por ejemplo, metal más hidrógeno que se obtiene, no metal más hidrógeno que se obtiene, que después estos en agua, algunos se llaman hidrácidos. Es como una forma de ver quién reacciona con quién para obtener qué. ¿Sí? Es como el mejor de los diagramitas vendría siendo este. Por ejemplo, que el metal con oxígeno nos da el óxido metálico, óxido básico, que después este óxido con agua nos da otra cosa, que este hidróxido puede reaccionar con un ácido para dar una sal. Entonces está bueno porque nos establece la relación entre los compuestos y eso es súper positivo a la hora de estudiar, las conexiones. ¿Sí? Podemos saber toda memoria, pero si no sabemos las conexiones entre un tema y otro, estamos perdidos. Entonces, por eso este cuadrito está mucho mejor que el primero. El primero, sin embargo, sí nos organiza un poco los compuestos, porque hay que saber cada tipo de compuesto, si es binario, si es terciario, si es cuaternario, más que nada, y bueno, los pseudobinarios que eran los hidróxidos. Pero este es más como secundario. De todas maneras, recomiendo que primero estudien cada uno de los compuestos por separado, que es lo que vamos a ir haciendo en las clases, y cuando hayamos visto todos, sí pueden ir a organizarse con estos cuadros. Ayer estuvimos viendo un poco de nomenclatura, pero en forma genérica, vimos la diferencia entre una nomenclatura y otra. La sistémica, sistemática o de atomicidad es aquella que nos indica la cantidad de cada elemento en la molécula y usa estos prefijos, mono para uno, di para dos, tri, tetra, penta, etc. Vamos a llegar generalmente hasta hepta. Octa y hay más no los vamos a usar en esta parte de la química, pero sí capaz que los vean más adelante en orgánica. Y es otro tipo de nomenclatura, así que lo vamos a ver después. Hasta el hepta seguro lo usan, así que sépanselos. La de stock es la que siempre entre paréntesis tiene el número de oxidación, ¿sí? Del elemento principal, no metal o el metal normalmente. Tiene número de oxidación entre paréntesis con números romanos. Esa es la de stock, que es la que recién mencionaban en el grupo de WhatsApp también. Y tenemos la tradicional, la antigua, la común, que es la que usa las distintas terminaciones para definir los distintos números de oxidación, ¿sí? Vimos que cuando un elemento tiene un número de valencia usa el ico, cuando tiene dos valencias distintas puede ser oso para el chiquito, ico para el grande, tres valencias diferentes usa esas tres y cuatro valencias diferentes puede usar cualquiera de las cuatro en función del número de oxidación. El más chiquitito y el más grande está acá abajo. Y nos metimos ayer en lo que eran óxidos. Estuvimos viendo que los óxidos se pueden dividir en óxidos básicos, que son los óxidos de metales, y óxidos ácidos o anhídridos. ¿Sí? Los óxidos básicos están combinados con un metal y un oxígeno. Bueno, era la combinación de metales y oxígeno. ¿Sí? Eran óxidos básicos u óxidos metálicos, y los óxidos que se formaban por un no metal y oxígeno eran los óxidos ácidos o anhídridos. Lo que hemos visto ayer es de la nomenclatura, ¿sí? Que la tradicional es la única que presenta una pequeña diferencia entre un óxido y el otro, pero las otras dos son iguales. La tradicional, la única diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido es que a los óxidos básicos los llama óxidos. En cambio, a los óxidos ácidos los llama directamente anhidridos o anhídridos, esta nomenclatura tradicional. Por el resto son todo igual. La nomenclatura tradicional, a los óxidos básicos metálicos los llama óxido de, ¿sí? O directamente óxido, y después el nombre del metal con la terminación correspondiente al número de oxidación. Puede ser oso, puede ser ico, puede ser hipooso, puede ser per-ico, depende de lo que necesite. La nomenclatura tradicional en anhídridos es exactamente igual, pero en vez de la palabra óxido usa la palabra anhídrido para darnos idea de que después ese óxido ácido puede formar un ácido.
anhídrido, sin hidrógeno, sin agua. Entonces, después ese óxido ácido hacia anhídrido, si lo disuelvo en agua o lo reacciono con agua, puede generar ácidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver con eso. Los óxidos básicos, por supuesto, no generan ácidos. La de Stock, en los dos casos es la misma, ¿sí? En los dos casos dice óxido de y el nombre del metal o del no metal con el número de oxidación entre paréntesis y el número romanos. En esta nomenclatura, ni en la de abajo, hace definición entre óxido y anhídrido. Para todo es óxido. Óxido de y el número de oxidación entre paréntesis. Y la sistémica en ambos casos es lo mismo. No usa la palabra anhídrido, usa la palabra óxido también. Y dice la cantidad de cada elemento que hay en la molécula. Monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido, la cantidad de oxígeno que tenga, y después la cantidad del metal o el no metal que tenga. Cuando Profe, haya un solo metal o un solo no metal, sí. hago una pregunta. ¿Es lo mismo decir óxido que monóxido cuando se escribe la fórmula? Cuando estás usando la sistemática y hay un solo oxígeno, sí o sí tienes que decir monóxido, porque hay un solo oxígeno. Por ejemplo, CO es monóxido de carbono. CO2, en esta nomenclatura, es dióxido de carbono. El elemento principal, ¿sí? Ya sea metálico o no metálico, cuando hay dos o más, indicas la cantidad. Cuando hay uno solo, no hace falta indicar la cantidad. Pero el oxígeno, en esta nomenclatura sistemática, sistémica o atomicidad, siempre decís la cantidad de oxígeno. Monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido, lo que sea. En esta nomenclatura, que es la de Gracias. Stock, no hace falta decir la cantidad. En esta sí es óxido de, el nombre metano metal, y entre paréntesis la valencia. No hay problema. Ahí estamos. Bien. Y después les pedí que vieran estos ejemplitos. Sodio con oxígeno, ¿sí? Y más que nada acá que vieran los pasos en la formación. Cuando nosotros hagamos, o sea, los puntos del práctico, no hace falta que hagamos la reacción completa. Por ejemplo, si estamos en el práctico y nos pide el óxido de sodio, agarramos el sodio, agarramos el oxígeno. Número de oxidación del sodio está en el grupo 1, así que siempre es más 1. Así que el número de oxidación del sodio lo cruzamos acá, es 1. Listo. Número de oxidación del sodio es menos 2 para todos los óxidos, es menos 2, salvo para uno que lo vamos a ver. Entonces el 2 lo cruzamos y lo ponemos acá. Este es el óxido de sodio y ya está, ya lo tenemos. Ahora, si me pide haga la reacción de formación del óxido de sodio, es la reacción de el elemento sodio con el elemento oxígeno. Recuerden que el elemento oxígeno es parte de los 7 elementos que son diatómicos. Todos los halógenos son diatómicos. Yodo 2, bromo 2, cloro 2, flúor 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, estos también son diatómicos. Y el otro, recuerden que son 7, son estos 4, 5, 6, el otro es el hidrógeno. Entonces, esta L que tenemos acá y el hidrógeno son elementos diatómicos y en toda reacción, no importa si están en los reactivos o en los productos, nos tienen que aparecer diatómicos. Nunca, jamás en la vida escriban en una reacción química el oxígeno así solito porque eso estaría mal. Bien, ahí llegó alguien más. Ahí. Bien, dicho esto, si nos piden la reacción de formación del óxido, tenemos que escribirla completa. Los elementos que reaccionan y el óxido como producto. Y luego viene el balance. Normalmente, para reacciones de formación de óxidos, lo que pueden hacer es lo siguiente. Este 2 del oxígeno va a parar acá. Este 1 del oxígeno va a parar acá. Y luego balancean el metal o el no metal. En este caso son 2 por 2, 4 sodios, ponen un 4 acá adelante. Entonces nos quedaría de esa manera. Esa es la forma más sencilla de balancear ecuaciones químicas de formación de óxidos. Realmente es la más sencilla. Es intercambiar este 2 de oxígeno, ponerlo acá adelante. La cantidad de oxígenos que hay acá va a parar acá. Y luego balancear el metal o el no metal en función de eso. Fíjense en el caso de el oxígeno con hierro. El elemento hierro con el elemento oxígeno. Este 2 lo pongo acá adelante. Me aparece un 2. Y este 2 lo pondría ahí. El tema es que, ¿sí?, en esta ecuación, cuando nosotros cruzamos los números de oxidación del hierro 2 y el oxígeno que es menos 2, estos dos valorcitos se pueden simplificar. Y eso nos modifica un poco la situación.
que al poderlo simplificar, el óxido de hierro ahora nos queda así. Eso tenemos que hacerlo antes, o en nuestra mente, o como en una especie de cálculo serial en un costadito, cosa de directamente la ecuación química escribirla de esta manera. ¿Sí? No así, sino ya simplificado la sustancia. Este que está acá es el óxido de hierro con carga más 2, o con número de oxidación más 2. Y ahí balancean. Ahora sí, este 2 va a parar acá, el 1 del oxígeno va a parar acá, y después se balancea el hierro. Como que hay 2 hierros, acá hay 2 hierros. Óxido férrico, número de oxidación 3. Se cruzan los números de oxidación. El menos 2 del oxígeno, el 3 del hierro. Y fíjense cómo se trabaja con los números, digamos, los coeficientes para balancear. Este 2 va a parar acá. Este 3 va a parar acá. Y luego los hierros son 4. Si se acuerdan de la técnica esta, es genial porque es como súper rápida, ¿sí? De hacer, de definir y quedar la ecuación totalmente balanceada. Si no se acuerdan de la técnica, no hay problema, pueden balancearlo al tanteo. Pueden arrancar por los hierros si quieren tratar de balancearlo, después ir a los oxígenos. Pero este 2 lo van a tener que poner siempre cuando la cantidad de oxígeno sea, sobre todo, impar. Cuando es un número par, 2 oxígenos, 4 oxígenos, 6 oxígenos, a veces este 2 no es necesario y tengo que poner acá otro número. Pero cuando la cantidad de oxígenos acá es impar, sí o sí van a tener que poner un 2 para que 2 por 3 me quede un número par multiplicando acá y lo pueda conseguir con esto. Si no, lo que van a tener que hacer es acá poner un número fraccionario o con coma y por ahí no es lo ideal en los balances. No es que esté mal, no es lo ideal. Si lo ponen no está mal. Y después está el tema de la nomenclatura. Fíjense, la nomenclatura tradicional a todos los óxidos básicos los nombra como óxidos. Y al lado va el metal con la terminación ico, oso, según corresponda. En el caso del sodio tiene un solo número de valencia posible, un solo número de oxidación, por eso la terminación es ico. Y listo. La tradicional, para el hierro, sí hace diferencias porque tenemos dos números de oxidación. El más chiquito termina en oso y el más grande termina en ico. Óxido ferroso, óxido férrico. La nomenclatura de Stock directamente nombra al compuesto como óxido de y el nombre del metal. Siempre es igual. Óxido de sodio, óxido de hierro, óxido de hierro. Lo que sí diferencia el número de oxidación es luego, entre paréntesis, con un número romano, me dice que el número de oxidación del hierro 2 o el número de oxidación es del hierro 3, en función del compuesto que tengo al lado. En los casos en el cual tengo un solo número posible de oxidación, que le va a pasar en todos los elementos del grupo 1, en todos los elementos del grupo 2, que solamente pueden ser más 2, les va a pasar en el zinc, que solamente es más 2, le va a pasar en el cadmio, que solamente es más 2, les va a pasar en la plata, que solamente es más 1, y les va a pasar en el flúor, que solamente es menos 1. En esos elementos, en el aluminio también, que puedo tener un solo número de oxidación. No hace falta que en la nomenclatura de Stock ponga el número de oxidación. Se sobreentiende cuál es porque solamente tengo uno permitido. Y después tengo la nomenclatura sistemática, sistémica o de atomicidad, que nos dice la cantidad de cada elemento que hay en la molécula. No observa, por supuesto, el número de acá adelante, no observa el coeficiente, observa solamente la molécula. La molécula tiene un oxígeno y 2 sodio, entonces monóxido de disodio. De abajo es monóxido de hierro. Fíjense que en el metal no hace falta ponerle el mono. Monóxido de hierro. Trióxido de dihierro. Lo mismo aplica para no metales. La única diferencia es que en vez de óxido se lo llama anhidrido en la tradicional. En función del número de oxidación va a ser el prefijo del sufijo utilizado. Como son 4 diferentes para el cloro, al igual que para el bromo y para el yodo, que se comportan exactamente de la misma manera, tenemos más 1, más 3, más 5 y más 7. El más chiquito es anhidrido hipocloroso, el que le sigue el más 3 es el cloroso, el que le sigue es el clórico, y el más grande es el perclórico. Si esto fuera bromos, los óxidos son exactamente igual, las fórmulas son exactamente las mismas, pero con bromo, sería hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico, y lo mismo con el yodo. Hipoyodoso, yodoso, yódico, peryódico. Exactamente igual, se comportan de la misma manera, porque tienen los mismos números de oxidación.
¿sí? Fíjense que los tres están acá y están bastante pegaditos y se comportan igual. Luego, nomenclatura de stock. En todos los casos se va a llamar óxido de cloro. Óxido de cloro. Óxido de cloro, y la diferencia está en el paréntesis con el número de oxidación en números romanos. Y la última les indica la cantidad de cada elemento. Monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro. Eso es todo respecto a estos dos elementos. De a poquito tienen que irlo practicando, para eso tienen los dos prácticos. El práctico 1, ¿sí? Lo único que tienen que hacer acá, no hay que hacer la ecuación completa. Simplemente tienen que agarrar el nombre que tienen y escribir el compuesto al lado que les está pidiendo. Lo ideal sería es que en los casos en los cuales no conozcan el número de oxidación, porque es un elemento que no han usado nunca todavía, como el oro, el cobre, ¿sí? El cromo, el estaño, el antimonio, que son elementos que no han usado todavía, es que pongan el numerito de oxidación al ladito para recordar, ¿sí? Y asociar, por ejemplo, el nombre con el número de oxidación. Por supuesto, hay nomenclaturas que ya les da el número de oxidación, como esta y esta, que justo lo preguntaban recién por el grupo. Cuando me da el número de oxidación entre paréntesis, es la nomenclatura de stock. Y ya me dice que acá el cobalto está actuando con +3, que el antimonio está actuando con +3, que el manganeso está actuando con 6 o con 7. Ya me lo da. ¿Sí? Lo mismo para abajo. Sin embargo, hay casos en los que no me dice el número de oxidación. Y es cuando tengo la nomenclatura sistémica, pero acá ya me dice cómo es la molécula. Monóxido de níquel, un oxígeno y un níquel, nada más. Y en todas las otras que están en nomenclatura tradicional, lo que voy a tener que hacer es averiguar el número de oxidación. Y para averiguarlo, no me queda otra que ir a la tablita y decir, por ejemplo, no sé, el oro tiene dos números de oxidación. El más chiquito va a ser auroso, el más grande áurico. ¿Cuál me pide, el auroso o el áurico? Bueno, el que me pide es el que voy a utilizar. Y esa es la forma de trabajo, digamos, con la tablita esta versus el TP. Después, tienen el TP2, ¿sí? Acá tienen óxidos básicos y anhidridos. Lo que sí les voy a comentar más enseguida es que hay dos acá que están infiltrados porque estos dos no deberían estar en óxidos básicos, deberían estar en anhidridos, ¿sí? Así que por lo menos tienen que pasar para abajo. Y en el TP2 tienen la misma tarea, acá, formular óxidos básicos y ácidos, tienen la misma tarea, solo que están todos mezclados. Pueden haber ácidos mezclados con básicos sin problema. Y después acá, lo que tienen que hacer, que incluso hay uno acá abajito que se nos ha desfasado, es lo contrario. Les dan la fórmula y les piden de cada uno de ellos las tres nomenclaturas, sistemática, stock y tradicional, para que las practiquen, porque es importante reconocerlas. Bien, hasta acá, de esto que es básico. ¿Tiene alguna duda o pregunta, sí, de la parte genérica de los óxidos? No los óxidos especiales que lo vamos a ir a ver ahora. No sé si ya los han leído, genial, pero ahora los vamos a ir a chusmear. De esto, ¿hay algo que les haya generado problemas o dudas? Sí, profe, a mí, en uno de los ejercicios. En la Bien, parte de donde dice óxido crómico, a mí en la fórmula me dio cromo 2, oxígeno 4 en el O del ¿por punto qué? 1. Porque como Bien, era crómico, entonces como terminaba en ico, yo le puse la valencia de 4 del cromo. bien, pero fíjate la tablita que hay que estudiarse. El cromo tiene dos valencias para metal. Ahora lo vamos a chusmear igual porque justo el cromo es un caso especial. Pero todos estos metales de acá, desde el cromo hasta el níquel, cuando hagan óxidos básicos, siempre van a ser con +2 o +3. Y de hecho, todos sus óxidos van a ser exactamente iguales. ¿Sí? Por supuesto, cambia el elemento. Por ejemplo, me preguntás por el óxido cromoso, actúa con +2. O sea, va a ser cromo-oxígeno, el 2 y el 2 se van a simplificar y así es el óxido cromoso. Óxido manganoso va a quedar igual. Óxido ferroso va a quedar igual. Óxido cobaltoso va a quedar igual. Óxido niqueloso va a quedar igual. Porque todos los osos, en estos tres casos, en estos 5 casos, perdón, van a ser los óxidos en los cuales actúan con +2. Entonces, la formulación va a ser la misma. El óxido crómico, +3, el óxido mangánico, el férrico, el cobáltico y el niquélico, van a ser todos aquellos en los cuales estos 5 metales actúen con +3. Se comportan de la misma forma. Entonces, el óxido crómico
al cruzar las valencias va a quedar el 2 del oxígeno acá y el 3 del cromo ahí. El óxido mangánico, el óxido férrico, el óxido cobáltico y el óxido niquélico. ¿Sí? Fíjense que como son elementos que están bastante cerquita entre ellos, se comportan igual. Y ahora vamos a comentar qué es esto que está acá entre paréntesis. ¿Sí? Pero esto, cuando hacen óxidos básicos, es como si no existiera. Cuando hacen óxidos metálicos, óxidos básicos, el cromo y el manganeso utilizan el +2 y el +3 igual que todos sus compañeros de la zona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Copado, no hay problema. Bien, ya que estamos en eso, vamos a meternos en la parte C que ustedes tienen en el cuadernillo de óxidos, que estoy seguro que no les han prestado ni atención, pero no está mal. No está ni tan mal ni tan bien. Tienen que siempre leer un poquito del cuadernillo también sobre lo que nosotros damos. De todas maneras, esto todavía no lo hemos ni charlado, así que no está mal que no lo hayan leído. Pero si alguien lo leyó, excelente. Seguramente les llamó muchísima atención porque son raras las cosas que hay acá. Y en esta sección de óxidos especiales se habla de 3 elementos en particular, que justamente en la tabla periódica ya se ven que son raros. Son el cromo y el manganeso. ¿Por qué tiene esto acá abajo? Y el nitrógeno, que ¿por qué tiene tantos números de oxidación? Porque no es como el resto de su grupo que tiene 3 y 5. Bueno, justamente el nitrógeno, sus dos números de oxidación normales serían el 3 y el 5. Los otros son casi especiales. El cromo y el manganeso tienen el +2 y el +3 que son sus casos normales. ¿Sí? El 6 para el cromo, el 4, 6 y 7 para el manganeso son sus casos apartados, ¿sí? Especiales. Por eso es que esos 3 elementos se trabajan en esta sección. Primero los metales, manganeso y cromo. El manganeso, cuando está actuando con +2 y +3, actúa como metal y genera óxidos básicos que son los que acabamos de ver, que son exactamente igual a los óxidos que forma el hierro. Entonces, el manganeso como metal es así. Y el cromo como metal es así. Y forma el óxido manganoso, el óxido mangánico, como si esos otros números de oxidación no existieran. Y lo mismo para el cromo, como si el 6 no existiera, forma el óxido cromoso y el óxido crómico. Que esos son justo lo que acabamos de comentar. Sin embargo, el manganeso tiene otros 3 números de oxidación útiles y el cromo tiene otro número de oxidación útil, que es el +6 y el +4, +6, +7 en el caso del manganeso. Esos números de oxidación, sin embargo, cuando los utilizan, es como si fuesen no metales. ¿Por qué? Porque lo que generan con el oxígeno no es un óxido básico, sino que es un óxido ácido, un anhídrido. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve saber que es un anhídrido? Y porque esos óxidos ácidos se comportan de manera ácida, de manera diferente, y después al reaccionar con agua pueden generar ácidos, por eso se les llama anhídridos. Cuando reacciona como ácido, ignora por completo que existen estos dos. Y el cromo como ácido ignora por completo que existen estos dos y es como si fuese casi otro elemento. Este comportamiento de algunos metales que pueden comportarse como ácido o como base, es decir, como metal o como no metal, se llama comportamiento anfótero. Comportamiento anfótero es que puede ser como metal o como no metal, como base o como ácido. Entonces, cuando el manganeso actúa con cualquiera de estos 4 números de oxidación, es como una configuración aparte. La forma en la cual se generan estos compuestos es la misma de siempre. Por ejemplo, cuando el manganeso actúa con +4, el 4 se viene para acá, el 2 del oxígeno viene para acá, se simplifica y me genera esto. Cuando actúa con 6, el manganeso viene acá, el 2 del oxígeno viene acá, se simplifican y me genera esto, que va a ser igual al compuesto generado por el cromo cuando actúa con +6. Manganeso +6 y cromo +6 generan el mismo compuesto. El único temita acá del manganeso es que nosotros habíamos visto que en general, cuando tenemos 3 números de oxidación, vamos a utilizar el hipo, oso, oso, ico. Y eso se cumple siempre, excepto en el manganeso. En el manganeso tiene 3 valencias cuando forman híbridos, pero usa los 3 de abajo, oso, ico y perico. Sobre todo para hacerlo conseguir con el cromo. ¿Sí? Eso pueden estudiar para relacionarlo así. Fíjense que este, que es exactamente igual a este, son el anhidrido mangánico y el anhidrido crómico.
¿sí? Que es cuando actúan el manganeso y el cromo con 6. Alrededor del mangánico tengo el anhidrido manganoso, o anhídrido manganoso en realidad, que es cuando actúa con +4, y cuando actúa con +7 se llama anhidrio permangánico. ¿Esto es importante? Sí, porque después estos que están acá no son óxidos básicos, son óxidos ácidos, son anhídridos, y con estos números de oxidación genera estos óxidos que después nos van a formar ácidos. Entonces los tienen que estudiar como aparte, como casos especiales, además de los óxidos básicos formados por el manganeso y el cromo, que son con +2 y +3. Luego, tenemos al nitrógeno, caso totalmente especial dentro de los no metales. Y esto que yo les he marcado en azul, con +1, +3 y +5, son los casos en los cuales forma anhídridos. ¿Sí? Fíjense, anhídrido, anhídrido, anhídrido. Y esos tres casos, con +1, +3 y +5, son los casos que vamos a utilizar más normalmente y son los únicos tres casos que forman ácidos. El anhidrio hiponitroso es un anhidrio, es un óxido ácido y forma ácido. El anhidrio nitroso es un anhidrio, es un óxido ácido y forma ácidos. Anhidrio nítrico es un óxido ácido, es un anhidrio y forma ácidos. Fíjense que la nomenclatura de anhidrios ignora por completo al 2 y al 4, como si existieran solamente ellos tres: hiponitroso, nitroso y nítrico. Y los tres son los únicos tres anhidridos que forman ácidos. Cuando un número de oxidación es +1, ¿en qué? En un óxido, digamos, es como el que vimos del sodio. Todos estos elementos tienen número de oxidación +1. Todos. Entonces, cuando vimos el óxido de sodio, vimos esto. Vimos que el sodio con oxígeno, número de oxidación del sodio venía acá, el del oxígeno venía acá. Como el 1 no hace falta ponerlo, el óxido de sodio nos quedaba simplemente sodio 2, oxígeno. Bien. Caso especial, nitrógeno. Concentrémonos en esto. Después se van a ver los casos normales. Concéntrense en esto ahora, ¿sí? Que es importante relativamente para después no tener que volver a ver. Nitrógeno. Con +1, con +3 y con +5 genera los anhídridos. Hiponitroso, nitroso, nítrico. ¿Sí? Los más normales son estos dos, nitroso y nítrico, que son los mismos con los que reacciona todo su grupo. Anhidrido nitroso, anhidrido nítrico. Anhidrido fosforoso, anhidrido fosfórico. Anhidrido arsenioso, anhidrido arsénico. Anhidrido antimonioso, anhidrido antimónico. El 3 y el 5 son los normales para todos estos elementos, entonces el 3 y el 5 son los que más vamos a usar, como anhidrido y después como ácido. Sin embargo, con +1, el nitrógeno también genera un anhídrido, que es el hiponitroso, y hay que tenerlo en cuenta porque también genera ácido. Y otra cosa importante es lo que les he remarcado acá con un recuadrito que era naranja, pero por alguna razón se ha decolorido. Y lo que quise remarcarles ahí son esos dos nombrecitos: óxido nitroso y óxido nítrico. ¿Por qué? Porque este que está acá, que es el anhídrido hiponitroso, es normalmente conocido como óxido nitroso, que es el +1. Y el que reacciona con +2, este, el NO, es el ampliamente conocido como óxido nítrico. Ojo, una cosa es el óxido nitroso y otra cosa es el anhídrido nitroso, son diferentes. Una cosa es el óxido nítrico que no genera ácido y otra cosa es el anhídrido nítrico, que sí genera ácido. Entonces, atente a las diferencias, pues si me dice anhídrido nítrico es una cosa, ácido nítrico viene de este. Si me dice óxido nítrico es otra cosa totalmente distinta. Es este óxido y no genera ácido, así como está totalmente estable. Esto se lo digo porque genera mucha confusión el nitrógeno, ¿sí? Cuando trabajamos con óxidos nitroso y nítrico, cuando trabajamos con anhídridos nitroso y nítrico, son totalmente diferentes. El 3 y el 5 generan el ácido nitroso y el ácido nítrico, mientras que estos dos óxidos, el óxido nítrico no hace nada, y el óxido nitroso, que en realidad es anhídrido hiponitroso, genera otra cosa. Es otro ácido que es el hiponitroso. Y este de acá, el +4, que lo he dejado casi como aparte, no lo van a ver prácticamente nunca. Aparece una vez cada 1000 años, casi no se usa, no es muy funcional. Y generalmente si aparece, aparece de esta manera. Este nombre peróxido nítrico estaría casi que mal puesto, es como se lo llama, ¿sí? Comparándolo con el óxido nítrico es muy parecido, sino que tiene un oxígeno además, por eso se llamó peróxido nítrico.
pero no está ahí bien nombrado porque no es un peróxido, no es como el peróxido de hidrógeno. En los peróxidos el número de oxidación del oxígeno no es -2. Por eso estaría mal nombrado así, a pesar de que se lo llame así. Normalmente cuando nosotros lo veamos lo vamos a nombrar de esta manera, dióxido de nitrógeno, que es un nombre más apropiado, ¿sí? O de esta manera. ¿Y por qué digo que casi no se usa? Bueno, porque en realidad ese compuesto, en presencia de calor, temperatura o energía, se descompone. Fíjense que acá hay 2 nitrógenos, 4 oxígenos, entonces es como si se simplificara y se descompone en 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Este nombre tampoco vamos a usarlo mucho porque en realidad es casi copiado de la nomenclatura sistémica, pero no está tan bien. Tetraóxido está bien, son 4 oxígenos, pero son 2 nitrógenos, entonces lo correcto es decir de dinitrógeno, para evitar confusiones. Entonces, todo nombre vamos a tratar de no usarlo, vamos a tratar de usar estos que están de este lado. De vuelta, este compuesto lo vamos a usar muy poquito, así que tranqui, pero sí hay que reconocer muy bien y hay que estudiarlo, no queda otra, ¿sí? No es que me lo van a decir, no lo voy a tener de pista, no nada. Tengo que saber bien quién es el óxido de nitrógeno, quién es el óxido nítrico, quiénes son los anhidridos, hiponitroso, nitroso y nítrico, y que esos anhidridos después van a formar ácidos. Y finalmente tienen los peróxidos y superóxidos, que tranqui casi no se usan. ¿Qué es lo importante de estos dos? A ver, que en estos compuestos, que son muy poquitos y casi no se usan, el oxígeno no actúa con -2 como en todos los demás compuestos. El oxígeno en todos los óxidos, sales, todo siempre actúa con -2. En estos compuestos no. En los peróxidos se forma un mini complejito casi de oxígeno, que hay 2 oxígenos pegados, y en los superóxidos también. Ahora, en los peróxidos, este anión de oxígeno tiene carga -2. Son como 2 oxígenos pegaditos y entre los dos tienen carga -2. Es como si cada uno tuviese carga -1. Y en los superóxidos se forma un enlace de 2 oxígenos con enlace covalente y entre los 2 oxígenos reciben un electrón. Es como si cada uno recibiera medio. En realidad es que entre los 2 oxígenos reciben un electrón. Por lo tanto, esto en los superóxidos tiene carga -1. Como si cada oxígeno de acá adentro tuviese carga -1,5. Nunca este 2 se simplifica para ninguno de los dos casos. Entonces lo van a ver siempre así. Fíjense, en los peróxidos, ¿sí? Esto es un óxido, así que no. Este es el ejemplo de peróxido. Lo que van a ver es que, por ejemplo, acá el sodio, que siempre tiene carga +1 el sodio, quiere reaccionar con el oxígeno, pero como peróxido. Porque me pidieron que haga el peróxido. Bueno, entonces pongo el oxígeno con carga -1, perdón, -2, y el sodio con su carga +1. ¿Sí? Como va a ser un peróxido, sí o sí tengo que ponerlo así a esto. Esto es como un anión que tiene carga -2. Tengo que tratarlo de esa manera. Entonces, este 2 va a pasar acá cruzado, este 1 va a pasar acá cruzado. Como este 1 no hace falta, me queda sodio 2, oxígeno 2. Y no se simplifican, así queda. Así es el peróxido de sodio. Los superóxidos se manejan de manera similar. Se coloca el metal y al lado se coloca el superóxido con carga -1. El potasio, como es de grupo 1, tiene carga 1. Después se cruzan las valencias. Este es el número de oxidación del anión. Entonces ese 1 se cruza acá. El +1 se cruza acá. Como el 1 no hace falta ponerlo, esto queda como potasio 1, oxígeno 2, 1. Y ya queda así. Y este es el superóxido de potasio. Resumiendo, en todos los casos de óxidos, sales, ácidos, todo donde haya oxígeno va a actuar con -2. En los peróxidos siempre lo vamos a encontrar así al oxígeno, sin simplificar incluso. Y va a ser con carga -1 cada uno, porque entre los dos tienen carga -2. Y en los superóxidos también lo encontramos así sin simplificar, en total carga -1, es decir, cada uno con carga -1,5. Abajo Profe, el otro ejemplo es, ¿sí? perdón, no entendí. Entonces, el oxígeno no está actuando, en los peróxidos no está actuando con -2, pero ¿por qué No, queda -2? Porque son dos. ¿Ves? porque son dos, exactamente. Entre los dos oxígenos crean carga -2. Cada uno tiene carga -1. ¿Sí? Es como si tuvieras un pequeño complejito entre paréntesis con dos oxígenos. Como este actúa con -1 y este también actúa con -1, entre los dos actúan con -2.
Y en el otro caso, como si tuvieras dos oxígenos unidos en covalente en un complejito y todo esto fuese el anión. Como este actúa con menos un medio y este también actúa con menos un medio más menos un medio me da menos uno. Y esa es la carga total del anión. Y esto es lo que después se cruza con el metal para generar el cruzamiento de valencias y generar el compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. No hay problema. Bien, fíjense acá un temita con el peróxido de calcio. El calcio es más 2. Y quiero hacer el peróxido, así que acá al lado voy a poner el oxígeno 2, que tiene carga menos 2 para hacer el peróxido. Los voy a cruzar. Este 2 va a parar acá y este 2 va a parar acá. Entonces el peróxido de calcio sería calcio 2, oxígeno 2 por 2, 4. Pero esto se puede simplificar, ¿sí? No estoy simplificando este 2. Básicamente es como si simplificara este con este. Entonces, este complejito, este anión, queda totalmente entero. No se simplifica este 2. Nunca. Pero sí acá puedo simplificar este 2 de afuera con este 2 de acá. O este 2 con este 4. Dándome calcio oxígeno 2, que es el peróxido de calcio. Algo muy similar pasa en los superóxidos. Por ejemplo, acá abajo tiene el superóxido de bario. En los superóxidos, esto tiene carga menos 1 y el bario o calcio tiene carga más 2. Entonces el 2 pasa acá y el menos 1 pasa acá. Ahí no se puede simplificar, pero sí se puede agrupar. 2 por 2, 4 y se dejan de esta manera. Lo que sí van a notar, por eso les aparece este cuadrito, es que estos peróxidos y superóxidos solamente se generan con algunos metales del grupo 1 y 2. Nada más. ¿Sí? Entonces, lo que van a ver es que son todos iguales. Fíjense cómo son todos los peróxidos del grupo 1. Litio 2, oxígeno 2, sodio 2, oxígeno 2, potasio 2, oxígeno 2, rubidio 2, oxígeno 2, cesio 2, oxígeno 2, son todos iguales. Entonces, cuando ustedes vean algo así que no está simplificado, automáticamente lo deben reconocer como un peróxido. Fíjense cómo son los superóxidos. Todos exactamente iguales. Y sabemos que es distinto al óxido porque el óxido de sodio eran 2 sodios y un oxígeno, que es lo que está acá. Entonces, como estamos viendo un óxido de sodio, pero que no es el normal, entonces debe ser o un peróxido o un superóxido. Son todos exactamente iguales. Para el grupo 2 pasa lo mismo. Fíjense que todos los óxidos del grupo 2 son exactamente iguales. De hecho, así son todos los óxidos que tienen carga más 2. Todos. El de hierro habíamos visto que era así, por ejemplo. Exactamente igual porque cuando el hierro, el ferroso, tiene carga más 2, es exactamente igual que todos estos. Fíjense los peróxidos, quedan todos iguales. Y los superóxidos también van a ser todos iguales. Estroncio, oxígeno 4, calcio, oxígeno 4, ¿sí? Solamente que, bueno, no los producen en general, pero serían todos exactamente iguales. ¿Cómo se nombran? La nomenclatura sistemática es la misma de siempre. Me dice cuánto oxígeno hay, cuánto de cada elemento hay. Fíjense. Dióxido de disodio, dióxido de calcio, dióxido de potasio, tetraóxido de bario. La sistemática es la misma de siempre. No le importa qué tipo de compuesto es, no importa nada. Cuenta los elementos y chao. Las dos anteriores sí importa qué es lo que es, si es un peróxido o un superóxido. Pero son exactamente iguales a la nomenclatura tradicional de óxidos. La única diferencia es que acá sí reconoce qué es un peróxido y qué es un superóxido. Pero la idea es la misma que en óxidos originales. Peróxido sódico, terminación ico porque tiene una sola nomenclatura del sodio. Lo mismo para el calcio, lo mismo para el bario, lo mismo para el potasio. Y en la siguiente es peróxido de sodio, peróxido de calcio, superóxido de potasio y superóxido de bario. Y entre paréntesis iría el número de Stock. Pero como son elementos del grupo 1 o del grupo 2 que solamente tienen un número de oxidación, no hace falta colocarlo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que les haya generado problemas? O que quieran preguntar ya que estamos en este temita de óxidos especiales o de peróxido y superóxidos. Sí, no me queda claro la parte de la nomenclatura de los peróxidos, de qué se puede simplificar y cuándo no. En los peróxidos nunca se puede simplificar. Siempre queda tal cual como me quedó en la formulita,
así. No se puede simplificar. El oxígeno siempre tiene que quedar como O2. En todos los casos queda así. Fíjense que eso no se puede simplificar. ¿Sí? En estos casos igual no se podría simplificar porque no hay con qué. Pero en estos, que se ve retentador hacer así ta, y simplificarlo, no se puede, no se debe. Queda así como está. De hecho, justamente una pregunta que me ha hecho por el grupo era sobre el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Es así. Esto es lo que llamamos peróxido de hidrógeno. Es exactamente igual que cualquier metal del grupo 1, fíjense H2O2, no se simplifica, y esto que es el peróxido de hidrógeno es la famosa agua oxigenada. ¿Sí? Profe, los peróxidos y los superóxidos siempre están del grupo 1 y el grupo 2. Exactamente. No se producen generalmente con otros elementos, por eso siempre hay grupo 1 y grupo 2. Si les pidiese por ahí, no sé, peróxido férrico y les obliga a hacerlo, bueno, pónganse, el hierro férrico tiene carga +3, peróxido sería oxígeno 2 con carga -2. Lo cruzaríamos y quedaría este 2 acá, el 3 acá. Sería hierro 2, oxígeno, 2 por 3, 6. Y ahí sí no podría simplificarlo, porque sería así, con un 3. Como este y este no los puedo simplificar, hasta ahí llegaría. O lo coloco así, o le coloco oxígeno 6. ¿Sí? Pero generalmente esto no sucede. Los peróxidos, como les comenté un poco en la teoría y les comenté al principio, solamente se dan con elementos del grupo 1 y grupo 2, más con bastantes pocos elementos del grupo 1 y grupo 2 y con bastante presencia de oxígeno. Por eso se dan peróxidos y superóxidos. Con otros elementos normalmente no se da, se forman óxidos comunes y corrientes, así que por ese lado tranqui. Por eso es que son todos prácticamente iguales, acá, acá, ahí y ahí. ¿Sí? Bien. Última excepción de las excepciones. Oxígeno. Siempre actúa con -2, 99,9% de los casos. Óxidos, sales, ácidos, en todos lados actúa con -2, excepto en peróxidos y superóxidos. ¿Hay otra excepción del oxígeno? Sí, hay un caso puntual que deben conocer, que es el óxido de flúor. Para este caso puntual, como el flúor es el único elemento que es más electronegativo que el oxígeno, el flúor no tiene otro número de oxidación que no sea el -1. No puede quedar positivo, no tiene otro número de oxidación, el flúor es así. Entonces, como el flúor tiene número de oxidación -1, esta molécula tiene que ser neutra, -1 por 2, -2. El oxígeno se ve obligado a actuar con 2 positivo. ¿Sí? Es el único caso en el cual el oxígeno actúa con carga +2 en vez de la -2 que estamos totalmente acostumbrados. Entonces, este caso es muy puntual, pero hay que conocerlo por si justo nos pregunta el número de oxidación del oxígeno en ese caso. ¿Sí? Este sería el óxido de flúor o el anhidrido de flúor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Entendió eso? Bien. Es el único caso en el cual el oxígeno actúa con +2. Todos los demás, -2. Y bueno, si toca justo un superóxido, un peróxido, que de verdad no van a haber muchos, de acá a fin de año capaz que se cruzan con un peróxido 3 veces y con un superóxido una. El único peróxido que sí van a ver constantemente es el del hidrógeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Sobre todo cuando vean reacciones de oxidación o de redox, se van a cruzar un par de veces con esto, o con el peróxido de potasio, el peróxido de sodio, pero más allá de eso, no. Es muy raro ver peróxidos. Entonces, este sí lo van a ver 100%. Y si se acuerdan de este, cualquier peróxido del grupo 1 van a ser todos iguales. Sodio 2, oxígeno 2, potasio 2, oxígeno 2, etc. Bien. ¿Alguna pregunta puntual sobre lo que hemos hablado de teoría? Pues si no, vamos a lo que me habían preguntado por el grupo de la práctica, digamos. Si no hay nada puntual de teoría de lo que hemos estado chusmeando, vamos en orden de lo que me fueron preguntando por el grupo. Fueron varias cositas, así que podemos irlas viendo de a poquito.
Capaz que algunas se las haya respondido en el proceso, pero igual lo vamos a repetir por si las mollas. Profe, Sí, el tema de oxosales y sales de hidrácidos lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? bastante más adelante en realidad. Hoy día estamos con óxidos y anhidridos. Mañana van Claro. a haber hidruros y van a haber hidróxidos. El viernes van a haber oxoácidos, es decir, ácidos que tienen oxígeno en su configuración. Los temas más difíciles de esta semana son óxidos y anhidridos, por todos estos casos especiales que tienen. ¿Sí? Y después el siguiente complicado es oxoácidos, que son los anhidridos con agua formando ácidos. No es un tema complicado, sí, en realidad es re sencillo hacer eso. Lo que es complicado es que también los oxoácidos tienen casos particulares, casos especiales. Entonces, lo que complica óxidos y lo que complica ácidos son esos casos especiales. Pero en sí la formación del compuesto es sencilla. Por eso es que hoy día trabajamos más que todo óxidos. Mañana van a haber dos temas que son recortitos, que son hidruros e hidróxidos, son bastante sencillos. Y después van a haber ácidos el día viernes. Van a hacer práctica, tienen todo el fin de semana para practicar y cuando reencuentren el día martes con química, lo que van a hacer es una clase tipo de consulta, donde van a poder preguntar lo que sea sobre óxidos, anhidridos, hidróxidos, hidruros, ácidos, lo que sea. Y cuando esté más o menos manejado ese tema, recién ahí vamos a ver el miércoles el tema de sales. ¿Sí? Así que tranqui. Ah, bien, bien. Bien, vamos con las dudas que tenían. La primera duda era sobre el punto 1. Acá, esto es nuestro punto 1. Bien, ya que estamos en el punto 1, les voy a hacer una pequeña aclaración antes de esa duda. Estos dos, óxido de manganeso y óxido de manganeso 6 y 7, en realidad no son óxidos básicos, como todos los de alrededor, sino que son óxidos ácidos. Deberían estar acá abajo. ¿Por qué? Porque el óxido de manganeso 6 y el óxido de manganeso 7 son los casos en los cuales el manganeso actúa como no metal, es decir, que no genera óxidos básicos, sino que genera anhidridos, óxidos ácidos. Entonces irían abajo para evitar confusiones. Bien, ¿por qué están nombrados como óxidos y son anhidridos? Porque esta es la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock a todos los nombra como óxidos. No importa si son óxidos o anhidridos. Nombra todos como óxidos, pone el número de oxidación entre paréntesis y chao, se va. Bien, fuera de esto. Me decía, en el punto 1, en aquellos ejercicios que tienen metal del grupo 1, pregunta, ¿si hay que formar óxidos, peróxidos y superóxidos? No, solamente los óxidos porque es lo de la consigna. Solamente los óxidos básicos o los anhidridos. Peróxidos no pide, superóxidos tampoco, así que por ese lado tranqui. Así que está perfecto, solamente los óxidos. ¿El D y el F de anhidridos son distintos? Bien, acá tenemos el D y acá tenemos el F. Estos dos. Bien, veamos. Óxido de azufre 4. Ponemos el azufre, ponemos el oxígeno, cruzamos las valencias. El azufre es 4, así que lo ponemos acá abajo. El oxígeno es 2. Simplificamos y nos queda SO2. Se conoce como óxido de azufre 4 en la nomenclatura de stock. Se conoce como dióxido de azufre en la sistemática. Y se conoce como anhídrido sulfuroso en la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Porque el azufre tiene 3 números de oxidación útiles. 2, 4 y 6, al igual que los otros elementos de su grupo. 2, 4 y 6. El más chiquitito es el hiposulfuroso, el que sigue es el sulfuroso y el otro es el sulfúrico. Los dos de abajo se comportan exactamente igual, ¿sí? Hiposelenioso, que en realidad no se da prácticamente porque fíjense que no tiene el más 2 positivo, entonces no se da, pero tenemos el selenioso y el celúrico. Y este es el telurio. El hipotelurioso, el telurioso y el telúrico. Se comportan igual que el azufre, así que si saben los del azufre, los de abajo los pueden sacar por asociación. Igual que estos. Si saben los del 3 y el 5 del nitrógeno, son iguales a este y a este. Son exactamente iguales los anhidridos y después los ácidos también se comportan de manera similar. Pero acá, bueno, acá hay un tema de ácidos especiales que van a tener que chusmear el viernes. Bien, así que sí, el D y el F quedan exactamente igual, solamente que son distintas nomenclaturas. Esta sería la de stock y esta es la tradicional. En ambas dos se llamaría dióxido de azufre también para la sistémica. En la M,
acá. Pero, está mal escrito esto, está cruzado. Pero sí, es peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y no se suele usar la terminación ico para el hidrógeno. Simplemente peróxido de hidrógeno sería su nomenclatura tradicional, sería su nomenclatura de stock. Y incluso la sistémica no se usa para el peróxido de hidrógeno. Como que la agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, acá está mal escrito, están cruzadas las palabras. Es peróxido de hidrógeno. Y en todo caso, si quisieran hacer una sistémica rara que no la he escuchado nunca, sería dióxido de dihidrógeno. Pero la verdad que no lo he escuchado nunca nombrar así. Así que peróxido de hidrógeno forever. Punto 1C de anhidridos. Copado. Bien, esa es la última pregunta de Steffi, que justamente está escribiendo, así que copado. Luca, el punto C de anhídridos. Acá, anhídrido hipoyodoso. Fíjense que el yodo está junto con el bromo y con el cloro, entonces se comportan de exactamente la misma manera. El hipooso sería el más chiquitito. Tenemos 1, 3, 5 y 7. El 1 es el hipocloroso, hipobromoso, hipoyodoso. El 3 es el cloroso, bromoso, yodoso. El 5 es el clórico, brómico, yódico. Y el 7 es el perclórico, perbrómico, peryódico. Entonces el yodo hipoyodoso es que actúa con +1. Entonces, anhidrido hipoyodoso va a ser el yodo con oxígeno. El yodo actúa con un 1, no hace falta ponerlo. Y el oxígeno actúa con 2. Fíjense, yodo 2, oxígeno. Va a ser exactamente igual que el hipocloroso que vimos en los ejemplos acá. Fíjense, cuando el cloro actuaba con 1, fíjense el hipocloroso, cloro 2, oxígeno. Fíjense el hipoyodoso, yodo 2, oxígeno. Por eso está bueno que aprendan los elementos, más o menos donde está en la tabla, porque los elementos que están en el mismo grupo, que tienen los mismos números de oxidación por lo menos, se comportan de igual manera y generan compuestos que son idénticos prácticamente. Entonces está bueno asociarlos de esa manera. Fíjense que el perbrómico va a ser exactamente igual al perclórico. ¿Sí? Si así es el perclórico, el perbrómico va a ser exactamente igual, pero en vez de cloro va a haber un yodo, perdón, va a haber un bromo. De nada. Bien, vamos al resto de las dudas que están por ahí dispersas en el grupo. Creo que algunas las hemos ido respondiendo en proceso, pero por las dudas. Elias preguntaba qué significaba que aparezca el 3 entre paréntesis. Bueno, esos son los números de oxidación. ¿Sí? Cuando aparece el número de oxidación entre paréntesis, estamos en presencia de la nomenclatura de Stock y es el número de oxidación, quiere decir que el cobalto actúa con 3. Fíjense, acá está el cobalto, es decir, sería el cobáltico. Cuando nos aparece, por ejemplo, acá antimonio 3, recuerden que el antimonio, por raro que parezca, es el Sb, tiene nomenclatura +3. Entonces sería el antimonioso, ¿sí? El más chiquito de los dos, pero nos pide ese, el +3. Manganeso nos pide el 6 y el 7. ¿Sí? Serían el 6 y el 7, serían los anhídridos, por eso les digo que los pongan abajo. Anhídrido mangánico y permangánico, casos especiales. Y después el resto son de acá de anhídridos. De azufre 4, que es el que vimos recién. De silicio 2. ¿Sí? Fíjense que el silicio puede ser +2 o +4. ¿Sí? Este sería el más pequeñito. Y son los únicos más que hay. Luego, Sebas pensaba que todavía no se empezaba. Sí se empezaba. Ayer les pedí que vieran los ejemplos de eso del TP, pero que vieran los ejemplos de la teoría, pero que si podía los arrancaran. Si no arrancaban, igual tranqui, no hay problema. Tienen tiempo de última de ponerse ahora un ratito, quedan 10 minutos para hacer práctica, y cualquier cosa que no les salga me preguntan. Los que ya han hecho práctica de acá, del TP1, ¿sí? Y ya se les pone medio repetitivo el asunto, si quieren pasen al TP2 y pueden practicar algo acá. O de nomenclatura, o de tener el nombre y formar el compuesto. Pero esto es lo mismo que hicieron en el TP1, entonces recomiendo por ahí practicar más nomenclatura. Los que no han hecho nada del TP1, pónganse con esto, busquen ejercicios distintos a los que vimos en teoría. Por ejemplo, en la teoría, este ya lo hicimos, y estos dos ya los hicimos. ¿Sí? Entonces intenten no volverlos a hacer. Estos que son raros, practíquenlos. Manganeso, magnesio, estos dos que son como casos especiales, pónganlos abajo y practíquenlos. El del cromo.
Practiquen aquellos elementos que no conocen mucho. El estaño, el antimonio, el níquel, que no los ven seguido. Practiquen, no sé, el del oro, el del cobre, que no los ven seguido y son elementos conocidos encima. Practiquen, no sé, acá tenemos uno del arsénico, ¿sí? Acá tenemos una nomenclatura sistemática que no es común encontrársela, entonces está bueno para practicarla. Practiquen el silicio, que no lo ven casi nunca, ¿sí? Esto lo vimos todos en clase, entonces por ahí volverlo a hacer no tiene mucho sentido. Si practiquen los que ven que son diferentes, cosa de que ahora mientras lo están haciendo, si surge alguna duda me lo pueden preguntar. Si terminan más o menos los nuevos de acá, vayan a TP2 y los chumemos de ahí. Bien, Steffi estaba en la parte de formular en el TP2, así que excelente, porque venís como un avión, digamos, así que excelente. Y después creo que no había más dudas. Ah, estaba la duda del óxido crómico, que justamente lo hicimos en teoría, justamente sería, ojo, no es lo mismo óxidos que anhídridos crómicos. Recordemos que el cromo tiene 3 números de oxidación. Tiene el +2 y el +3, que lo usa para óxidos, que es como metal, +2 para el cromoso, queda así, +3 para el crómico, queda así cruzando las valencias. Y después tenemos el anhídrido crómico, que es cuando actúa como no metal para generar óxido ácido, que es cuando actúa con +6. Y al simplificar les crea de esta manera. Estos son los únicos que vamos a usar y ver del cromo. Me concentré más en bio, no se enojen, no me enojo, pero ponete con química también, saguacho. Y después creo que no habían más dudas al respecto. No, eran las últimas dudas. Bueno, a trabajar ahora, no queda mucho, sí quedan 8 minutitos nada más. Pero bueno, los escucho, estoy esperando que me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún problema, algo que no les salga. Y si de momento vienen bien, tranqui. Se ponen a trabajar, callados, despacito, hacen algunos óxidos, ven si les sale, si no les sale me preguntan, o si tienen dudas si lo han hecho bien, me dicen, profe, ¿cómo es el L? Profe, ¿cómo es el T? Y lo chusmeamos. ¿Sí? Lo vemos ahora en vivo, así les queda completito. Quienes hayan hecho esto y quieren ir al TP2, pueden hacerlo tranquilamente. Hay que practicar de todo un poco. Así que tienen bastante para hacer de óxidos. Solo óxidos y anhídridos. Mañana será el día de hidruros y hidróxidos. Así que si quieren leer algo de eso para mañana no hay problema, van a estar un poco más afilados nada más. Y si no, mañana lo vemos. Viernes ácidos, que si quieren leer algo no hay problema, si no el viernes lo chusmeamos. Y ya la semana que viene tenemos martes para practicar de todo un poco y recién el miércoles vamos a arrancar con sales. Así que relax. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? El 1I. ¿De la parte de óxidos o de anhídridos? A vos. El 1I de la parte de óxidos es el mismo que hicimos en la teoría. Férrico, recuerda que el hierro tiene 2 números de oxidación. Puede ser +2 o +3. El más chiquito es ferroso, el más grande es férrico. En eso todos estos son iguales. Entonces de pie el férrico es con +3. Le anoto el +3 acá al costadito para no olvidarme y hago el óxido férrico. Pongo el hierro, pongo el oxígeno y cruzo. El 3 para acá, el 2 para acá, tengo el óxido férrico. ¡Pum! Si te referías al I de los anhídridos, fíjate que directamente te está dando la sistémica o sistemática o de atomicidad, te dice cuánto de cada elemento hay. Te está diciendo óxido, o sea que va el oxígeno seguro, y hay nitrógeno, o sea que hay nitrógeno y oxígeno. ¿Cuánto? Trióxido, 3 oxígenos, dinitrógeno, 2 nitrógenos. Lo observamos, se parece mucho a esto de acá arriba y no es por casualidad, sino que se parece a la de arriba porque justamente acá el nitrógeno está actuando con 3 y el oxígeno está actuando con 2. Entonces la carga del nitrógeno acá, o el número de oxidación en realidad más que carga, es +3. Y por eso es que estas dos moléculas se ven exactamente iguales justamente. ¿Sí? Sin embargo, este es férrico porque es la máxima del hierro y este es nitroso porque es la chiquitita del nitrógeno. El nitrógeno puede actuar con +3 o +5 normalmente,
nitroso nítrico, y tiene la +1 que es la hiponitroso. Por supuesto, el nitrógeno también tiene otras especiales, que son la 2 y la 4, y la 1 tiene otras características. Pero en este caso sería esta, que sería el nitroso. Anhidrido nitroso. Copado. ¿Algún otro que les haya generado dudas, problemas o que quieran preguntar? De óxidos, de anhídridos, TP1, del TP2. Las respuestas para verificar. Apenas las tengamos, las vamos a subir a Moodle. Yo creo que tengo en algún lado, tendría que buscarlo. El TP2 lo estuve como revisando y completando. No sé si me quedará algún errorcito por haber revisado, pero de última apenas podamos lo vamos subiendo a Moodle o se los enviaremos por el grupo. Si lo encuentro, lo traigo mañana. El TP2 creo que sí lo tengo respuesta. El TP1 no. De todas maneras, apenas lo tengamos, seguramente lo subimos a Moodle. Y de momento, cualquier ejercicio que quieran ver, si está bien, nos lo preguntan. ¿Sí? ¿Cómo es tal? ¡Pum! Y si no, lo que pueden hacer es agarrar, una vez que tengan completito esa parte del TP, le hacen una captura y lo mandan al grupo y ahí lo vamos revisando entre todos. Sería una forma bastante útil, ¿sí? De corregir. Lo que sí, no manden fotos todos, pues somos un montón en el grupo. Si todos mandan las fotos seríamos como, wow, muchas fotos en el grupo. Pero si la mandan uno o dos, con esas dos fotos las ponemos ahora en Paint y las vamos controlando uno por uno. No hay problema con eso. Es bastante fácil de controlar. Cobalto 3. Perfecto, el 3 del cobalto para allá, el oxígeno para acá. Esa también es otra forma de escribirlo. Yo sé que acá en el chatcito no pueden escribir por ahí los subíndices, pero si lo escriben así se reentiende, porque estamos trabajando óxidos, sabemos que los números van cruzados. Entonces, si me ponen cobalto 2, oxígeno 3, se entiende que es cobalto 2, oxígeno 3, solo que bueno, no se puede escribir de esta manera en el chatcito. Pero se reentiende, si lo ponen así, está copado. De nada, che. Profe, Sí. para hacer los trabajos, viendo usted que usemos la tabla normal o la que viene en el anexo. Bien, para hacer los trabajos pueden usar tranquilamente esta tabla. En los exámenes no van a poder usarla. Yo sé que por ahí algunos van a hacer trampa y la van a querer usar, pero idealmente no la usen. Sino que de a poco intenten aprendérselos. ¿Sí? Empiecen a asociarlos. Mi recomendación es que se impriman cualquiera de estas dos, ¿sí? Cualquiera de estas dos, y les vayan poniendo colores asociando los que tienen el mismo número de oxidación. Por ejemplo, todos estos de un color, todos tienen +1. Todos estos de otro color tienen +2. Si quieren, pueden agregar a esta lista estos tres de acá, porque los tres tienen +2. Y acordarse del mercurio, que además del +2, tiene el +1. Estos de acá, todos tienen +1. Pero el cobre, además del +1, tiene el 2. Y el oro, además del 1, tiene el 1. Hay tres elementos que son el platino, el plomo, que fíjense que incluso el símbolo químico es casi igual. PT y PB, son casi iguales. Y son dos de los elementos que tienen +2 y +4. Y el otro es el que está arriba del plomo. Entonces, si estos tres se los pintan de un mismo color, tal vez después los recuerden y los asocien. Todos estos de otro color, porque tienen +2 y +3. Todos. Los óxidos son +2, +3, +2, +3, +2, +3, +2, +3, +2, +3. Todos. Estos, por supuesto, tienen sus casos particulares, pero bueno, eso es como que hay que cortárselo aparte. Acá tenemos los +3. Acá tenemos los 2 y 4. Todos estos son los 3 y 5. Y sí, el nitrógeno tiene sus casos aparte. Pero todos estos usan el 3 y el 5, que son lo principal, lo que más vamos a ver. Todos estos son el 2, 4, 6. Todos estos son el 1, 3, 5, 7. Y después aparte tiene el oxígeno, ¿sí? Que sabemos que siempre es -2, salvo para los peróxidos, para los superóxidos, o cuando actúa con el flúor, que actúa con +2. Pero si no, este siempre es -2. Y el flúor que siempre, siempre, siempre en toda la vida va a ser -1. Entonces, por ahí, asociándolos con colores, asociándolos por grupitos, asociándolos por elementos, mal que mal, pueden ir asociando los números de oxidación, ¿sí? Y aprendiéndoselos de a poquito. No es que para la semana que viene tienen que saberlos todos, pero durante todo mayo vamos a estar practicando números de oxidación y compuestos. Entonces, por ahí, en un mes, la mayoría de estos ya se los van a aprender. La gran mayoría. Y no solamente van a poder asociarlos con el número de oxidación, sino más o menos dónde está en la tabla periódica, que eso es importante. Porque si más o menos ubican dónde está la plata, por ejemplo,
No hay grupo y periodo específico, pero más o menos la plata está del medio a la derecha un poquito. El cobalto y está del medio arribita. El potasio y está a la izquierda. Y el cloro y está a la derecha. Más o menos ubicarlo en donde están les va a dar la posibilidad en un ejercicio teórico, por ejemplo, de propiedades periódicas de la tabla periódica, de saber que si el potasio está acá y el cloro está acá, es metal con no metal, margen enlace iónico. De saber que si la plata está acá y el arsénico está en esa zona, el radio atómico que crece de arriba a abajo, de derecha a izquierda, el radio atómico del arsénico es más chiquitito que el radio atómico de la plata, que es más grande. Entonces, más o menos ubicando de forma aproximada los elementos en la tabla, les va a ayudar a compensar un poco de todo. Primero, los números de oxidación son importantes. Segundo, el comportamiento. Los que están cercanos se comportan de manera similar. Tercero, saber dónde están les ayuda más o menos a identificar las propiedades teóricas en comparación. Cuarto, elementos representativos, todo el grupo 1, el grupo 2 y el 13 al 17. Es importante saber dónde están, sobre todo los metales y los no metales, porque después si tienen que hacer un Lewis, tienen que saber cuántos electrones hay en la última capa. Y si no sé dónde está el azufre, no sé que está en el grupo 16, por ejemplo, igual que el selenio y el oxígeno, no voy a saber que tienen 6 electrones, no voy a poder hacer el Lewis. Que los halógenos están en el grupo 17, ¿sí? Lo mismo, 7 electrones en su última capa. Entonces, estudiar así la tabla periódica es como lo ideal. Bien, bien, genial. Muchas gracias. De nada, che. Bueno, de vuelta, hay tiempo para eso. No es para mañana ni para la semana que viene, pero de a poquito, progresivamente, esa tiene que ser como la idea, cosa de que a fin de año, por lo menos esos elementos de la tabla estén fijos. Bien, y con esto vamos cerrando la clase porque hemos llegado a la 1, se nos pasó unos minutitos, así que si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, y si no, les dejo un abrazo gigante, que tengan una linda tarde, un buen día, y nos vemos mañana para meternos a las dudas que queden de óxidos y después a hidruros e hidroxios. Abrazo, che. No, profe, cuídese. Chau, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Que anden bien. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos.